Hoy vamos a ver la biografía de Juan Calvino. Aquí dice Juan Calvino. Nació el 10 de julio de 1509. Fue un teólogo francés considerado como uno de los padres de la Reforma protestante. Aquí dice teólogo. Un teólogo es una persona dedicada a la teología. La teología es la ciencia que trata sobre Dios y sobre el conocimiento que el hombre tiene de Él mediante la fe o la razón. Juan Calvino nació en Noyon, a unos 100 kilómetros al norte de París, Francia. Fue excelente en sus estudios y profundamente religioso desde su juventud. Aquí dice París, Francia. Sus primeros estudios estuvieron destinados a la carrera eclesiástica. El padre de Juan Calvino era abogado y en 1523 lo envió a la Universidad de París a estudiar Humanidades y Derecho. Durante su paso por los claustros universitarios, tomó contacto con las ideas humanistas y reformadas de la teología de Martín Lutero. Aquí dice claustros. No está del todo claro el momento en el que Calvino se adhiere al protestantismo, pero probablemente sería durante los años de su universidad donde su pensamiento haya cambiado, puesto que él fue católico romano en Noyon, donde su padre era secretario del obispo. Aquí dice protestantismo. No se sabe con certeza cuándo ni cómo fue su mudanza, pero sí sabemos que el 1 de noviembre de 1533 ocurrió un accidente que muestra que se había operado un cambio drástico en sus convicciones religiosas. El rector de la Universidad de la Sorbona en París, Nicolas Cop, amigo de Calvino, pronunció un discurso en ocasión de la apertura del año académico, pero más que un discurso, fue un sermón que mostraba una clara influencia tanto de Erasmo como de Martín Lutero. El discurso cayó como una bomba en la universidad y en otros sectores, a tal punto que el Parlamento inició un proceso contra él. Por otra parte, comenzó a correr el rumor de que la mano de Calvino estaba detrás de la redacción del discurso. Un mes más tarde, cuando Nicolas Cop se dirigió al Parlamento para responder el sumario que se había preparado en su contra, un amigo diputado le envió una nota advirtiéndole que debía escapar por su vida, pues el Parlamento estaba siendo presionado por la corona para que fuese condenado. Es así como Calvino y Nicolas Cop deciden escapar de París. Aquí dice Parlamento. De modo que la conversión de Juan Calvino al protestantismo surge después del discurso de Nicolas Cop, donde huye de Francia para escribir acerca de teología que terminaría por sistematizar gran parte de la teología reformada que comenzó con Martín Lutero. Esta es la bandera de Francia. La reforma continuaba en Europa gracias a la labor de algunos reformadores. Tal vez uno de los más extraordinarios fue el pastor de origen francés, Guillaume Farel, quien después de ser perseguido y apedreado, gracias a su voluntad logró influir en la expulsión de Ginebra de la Iglesia de Roma. Calvino se establece en la ciudad de Ginebra como lector de la Santa Escritura en la Iglesia de San Pedro, pero Calvino y Farel no se limitaron a la obra en Ginebra. Aquí dice Escritura. A finales de septiembre de 1536, ambos viajaron a la ciudad de Lausana, donde se encontraba Pedro Viret, íntimo amigo de Calvino, trabajando como pastor. La razón de su viaje era participar en un debate por la ciudad de Berna, con el propósito de decidir cuál religión habría de predominar en los territorios que Berna había conquistado del duque. La catedral de Lausana se abarrotó de personas. 5 diputados de Berna acudieron para darle un carácter oficial al asunto. También contaban con secretarios que debían copiar la discusión palabra por palabra. Farel
Fue el primero en hablar. Durante una semana presentó 10 tesis que eran rebatidas por el lado católico, quienes acusaron a los protestantes de ignorar la tradición de los primeros padres de la Iglesia sobre el asunto de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Las horas que había pasado estudiando los primeros padres de la Iglesia, cuando era estudiante en París, le fueron de gran ayuda. Se levantó y empezó a refutar al orador católico. Con asombrosa memoria empezó a gritar Cipriano, Tertuliano, Crisóstomo, Agustín y muchos otros, y no se limitaba a mencionar al autor, sino que Calvino identificaba y citaba el libro y el capítulo en el cual el padre de la Iglesia había escrito sobre el tema. Cuando terminó, la multitud estaba muy excitada. El pueblo se apretujaba y aclamaba con entusiasmo al joven orador desconocido. Un monje franciscano alzó la voz diciendo que esta era la verdadera doctrina. Pidió a Dios que le perdonara sus pecados por haber estado enseñando y siguiendo los falsos dogmas de Roma durante tantos años. En los meses que siguieron, 120 sacerdotes y 80 monjes de los distritos circundantes se sumaron a la confesión reformada luterana, que había pasado a ser la religión oficial en tales territorios. Aquí dice monje franciscano. Mientras tanto, en la ciudad de Ginebra, Calvino se había convertido en el principal colaborador de Guillermo Farel en la tarea de proseguir en el proceso de reforma. Para tales fines, en noviembre de 1536, Calvino presentó ante el Consejo una confesión de fe de 21 artículos que el pueblo debía aceptar bajo juramento. Meses más tarde, a mediados de enero de 1537, los dos predicadores presentaron otro documento en el que se pedían 4 reformas básicas para la Iglesia de Ginebra. Aquí dice reformas. La primera, que nadie participase de la Santa Cena si no es con verdadera piedad y genuina reverencia. Por tal razón, y a fin de mantener la integridad de la Iglesia, es necesaria la disciplina. Aquí dice disciplina. Segunda, que se reformaran las leyes concernientes al matrimonio según la palabra. Aquí dice matrimonio. Tercera, que los niños fuesen catequizados por sus padres y que en ciertas ocasiones del año comparecieran ante los pastores para asegurarse de que realmente estaban aprendiendo la palabra de Dios. Aquí dice niños catequizados. Cuarta, que el pueblo participara activamente en los servicios de adoración cantando salmos. Aquí dice salmos. Calvino se sentía cada vez más decepcionado por el estado moral del pueblo. La tensión llegó a tal punto que el consejo de la ciudad ordenó a Farel y a Calvino que dejasen de predicar, pero ambos desobedecieron la orden y se negaron a administrar el sacramento, por lo que el consejo decidió expulsarlos de Ginebra. Y fue así como el 25 de abril de 1538, Calvino y Farel abandonaron la ciudad. Aquí dice testamento. Ante la proximidad de su muerte, Calvino redactó su testamento diciendo: «Doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe que Dios me ha dado por medio de su Evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos, por causa de Cristo y por causa de su muerte y padecimientos». Según la medida de la gracia que me ha sido dada, he enseñado esta palabra pura y sencilla, mediante sermones, acciones y exposiciones de esta Escritura. En todas mis batallas con los enemigos de la verdad no he empleado sofismas, sino que he luchado la buena batalla de manera frontal y directa.